Baisha pamba, Asia pada ke kuera, Queen na nyanyi pula juma, Petembiapo, Nyanemba ete dewa hirawa. Catoralo hermano cuera. Ma ya ese Roy de Emilio Vázquez Penemanguecoy Cotembia por pibe. Oye, puita somos Benedive, congregación remanente de Israel, Tabafram, Itapúa, Paraguay, vive, ha, Peisa, Coisa, Ñañe Purujina, Ñanerembia poco, Estedia Aragua, Maitei Parique Cuera, Maitei Rorien, Terobeteva Penguana, Yahweh Tapendero Basa. Uno por uno ve, te imagina, Yaime, Radio WhatsApp pibe, Roet Emilio Vázquez Nemoinú, Toralo hermano cuera. Oye, te imagina, ya Muanguecoy, Yande Rendujara cuera, o imagina Facebook PABI, ya me evo Yande Abuye, Roe Sergio voy a pujar Yande Cota, Angaresha, Mumi, ya upijan más video, ya upijan más la Facebook, YouTube upia veía ina o invite hueve la con allá por edición número 87 ina a los 87 beto papacheta veina YouTube es seguro ya poseemos amistad en 10 veces de acá Emilio Vázquez veces sabe hasta la veces foto hueve allá ahí un veina Dios se dice eso a ver ya pues amistad y que tú más pendula video a ver yo en el Facebook oye el tema ni me radio WhatsApp vivente lo que te añaden en Endujara cuerandi y putazo a nivel nacional e internacional a los paraguayos que están en Chile, Bolivia, Argentina, Brasil maite iba fuerza de que cuera ya a tu ese ni en el cangati oye el tema muy con otro paraguayo ñande en duda y na ñande avisan vaya Estados Unidos pero no Pate coco llego a Estados Unidos a la pita lengua se mata la pombe ahí algo último oye ma mo sabe cómo está ya voy botar a ver acá hija toro oye pues ahí na oye igual oye te mori que cuera pecha ya jare y gato de seina sí ya por una declaración que en el programa anterior estaba en por andúa o por andúa y vina organización esa va la trabajo ministerial algo cuestiones de exégesis hebrea, raíces hebrea, esa peo funcionar, ese catumba apoyan en 10 cueva, ese catuyamba apoyan en 10 cuera. Entonces ya respondemos 31 minutos, casi 32 dura audio gurisa. Bueno, hagan ya responder de no identificado amigo preguntó y añande ya contaba y pasaba era añande ya celebrar la día meses año nuevo la otro jaisa o celebra jaisa la judaizante va en ya celebra de la cristianamente qué pedazo compañero y bueno ya entendemos algo a festividad uno la judaizante la ley los mandamientos los 10 mandamientos y las leyes festivas y de alimentos no era solamente para judíos era para el pueblo de Israel tan guajen ahí oñi unía en diekuera sí o sí ya pongan agua estudiamos la problema y nada ya estudié y la Torah los 5 primeros libros ya estudié y las instrucciones consejos mandamientos estatutos de Yahweh ya estudiantes y teología romana pues ya no se sacamos ahí de nunca y ordena y judaizante la primera aclaración allá por donde la judaizante con mi digo oye manejar mi costumbres a la ley código de leyes judíos y obra de la ley cuera hoy purúa oye mondeas a escuela esa o verovia las escuelas orovia me mete a la judaizante no ese guambo es Biblia segundo es Biblia, segundo es escritura, segundo es costumbre, ritos, tradiciones, oye ya para como los judíos lo hacen hasta hoy. Segundo es mía, pero hoy esa la Biblia ya voy a mandar enseño costumbres bíblicas, tradiciones bíblicas que ya voy enseño, pero nada, IBM la se judío se enseñanza o llevas en las tradiciones de los judíos, de los rabinos, el Talmud, el Zohar,
Kabbalah, me hacen de purui, se disculpata será. Dai purui, este se va, dai purui leña el maná que fuera de ahí. No, 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 no. Así es que el judaizante es una cosa y judío es otra cosa y israelita es otra cosa. Y allá diferenciar la judaizante como hay una vez todas las costumbres, todas las leyes judaicas de los judíos que inclusive que no está en la Torah, pero no iría a Torah obra de la ley. Para continuar estudiar, camina de estudio de Gálatas. Más o menos ve introducción al capítulo 2, ve añeina de la obra de la ley. A pues ve teimba ley, mandamiento mi judío fuera o seguía pero donde ponía la Torah, ve. Mía la judaizante y nada por lo menos. Pues oreno ya pues mía. Oreno ya por la Torah o admitía. Los mandamientos de Yahweh oía vigentes establecidos y ya añade y captura ya cumplí. Pues así, pero para ahí sé que sea judaizante. No para ahí sé que sea en la Torah, la verdad. Yahshua como es, Mateo 5, 17 al 19. Y se ayudó en la ley, los mandamientos. Entonces yo judaiza. En la ley, los mandamientos. Si él era un judío, aunque a muchos no le gustan, lo estamos a Jesús romano, el griego, otro tuyo, o aparece de Mario, va ese Dios, el libro judío que el último. Según ellos, el Jesús que vino en Norteamérica, es mormones. Qué bárbaros. Imagina, como norteamericano más nada que ver. Él era judío, él era israelita judío. Y él enseñó los mandamientos, la ley de Moisés que Yahweh le dio a Moisés. O explicar o vivir. Upavo lleva sala y vida. No depende gusta, que no depende gusta. Upale y evangelio, uri. Hay buena nueva, lleva sal, upave. Mateo 5, 17 al 19, ve analiza por a mí, pensé de la duda. Bueno, ahora, ya que nació esa ñandeña contaba ahí la día, vio. Ñandengo la bíblicamente, ya jata la día. Ya entendejan cuál las festividades. Ya esta es la festividad, ya que ya está la tema, ve. Ya esta es una coaco, cuando está agosto, septiembre, ve. Hoy está alguna. Ya es a mí, ahorita fiesta de la trompeta. Hay otra fiesta de la cabaña. Sí. Yom Kippur. Fiesta Yom Kippur, día de ayuno. 24 horas. A 3 fiestas ya de cota. La orero celebrada bíblicamente. A mí hay más Biblia. Ahora, ¿cuál es el significado? Allá. Ahora, la celebrar Navidad, Año Nuevo, Día de los Enamorados, mi hay cristiano, mi hay bíblico. Puede ser cristiana, pero no bíblico. La cristianismo ya por él no iría a la Biblia. Pues. Entonces, ya entendemos, entonces, la día va a contar la Biblia. Por ejemplo, esta vez se pone por un día, meses, a año nuevo la Biblia. Ella estudiata la fiesta de la trompeta. Vaya para upea. Ya estudiata para la fiesta de la cabaña o tabernáculo. Ya estudiata para la fiesta de Yom Kippur. Vaya significado mía. Ya se más para ganar Efesios a Romanos. Pregunta que no lo oíta. Más 595985162-975, línea de contacto, sí, que ya puedan la pena pregunta, sugerencia, voto, pebotas jamás la estudio pues ya pota. Perucación la pena ser acá, la pena ofrenda a mí, a ver, línea personal, vean ahí, tío. Bella pues la pena peticiones de oración, ayuno, vigilia, ya pues jamás pena favor, vea ahí. Oye, tema. ¿Cómo se cuenta? Esa ni contar la ara paja, la mesa cuera. Esa ya la aripiajú, año nuevo. Bíblicamente ya. Bueno, la día bíblico, para esa ni contar la día bíblico. La día bíblico ni contar de tarde a tarde, o sea, la kaaru, cuarajú, oike, hasta cuarajú, oike. Pese a contar la Biblia. En tiempos de Yahshua así se contaba, en el Antiguo Testamento así se contaba, hasta hoy en Israel así se cuentan los días.
Anda, ella el calendario romano, pero las 12 de la noche allá. Las 12 de la noche para oñe por otro día, no. Ñande la Biblia bellajano oñe por un caarula día. Tarde a tarde. Cada corazón hay que un día. Moisés ñeme día viernes va allá. Y es a mí o miércoles va. Miércoles va allá. Hoy qué corazón jueves más. A jueves hoy qué corazón viernes más. A viernes hoy qué corazón Shabbat. Shabbat. Oye, pues un mal areteo, día de reposo, oye, pues tu así es. Oye, tu Biblia ve según Génesis 1:5, vengo ya de saque la día, oye, pues un caaru. La mañana todavía pertenecía al ciclo del día que inició a la tarde anterior. Carlos intentando pille, Génesis, esta lo a ver, Génesis 1:5, ya a mí no veo. Génesis 1:5, que la checa, es un satache, uy, está ahí, la Biblia, ya manejada ahí. Falta más la secretaria, y una bebida, será allí, y uno allá, humano, ya pues la acá, algo así, no, a tu, cuña acá, y coge mi apoma ahí, lleve la hipopeo, esa, voy ahí la problema. Muy bien. 1:5, Génesis 1:5. Vaya ahí, a ver. Oje, no hay ñande yara Yahweh, upeten sacame días. Ahora con ha upe putumbupe o genoi pujare. Ha upe shamo o upe kaaru, ha upe pujarebe. Ha peca aruja pepe jarebeja PTI ara un día. ¿A qué va? Y llamó Yahweh a la luz día y a la tiniebla llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana un día. Reina Valera. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana un día sábado. Upekaru oñe punuja el día un vapo. Empezó el día a la tarde. Allá. Y al otro día pues, o sea, oñe punu o crea oñe punu un vapo de tarde. Al otro día y la pues arebe. Y hay que para un día un día de guay hina porque cuando hay que ver pues para hina angaladia. Acá está Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche y esa tarde y esa mañana formaron el día 1. Esa, versión israelita. Pekaru, parte del día 1 iti. Imaginan de Pekaru. Al otro día pues al otro día más, segundo día más. Moisés Yahweh primer día oye pues no crear la y primer día Kaaru. Moisés la primer día de domingo yo. Domingo Kaaru oye pues no para que qué hoja homba apoma. Patamina sa onda su pregunta y por el tiempo. Al otro día pues homba apoyina. Ya o crear gina. Pero primer día, domingo y quijina, de ir y vaya lunes más. ¿Me pillaba? ¿Para qué no le ya hueve? Bueno, voy a para ver más datos. Vemos que el día inicia en la tarde. A ver, esa anotación. La mañana todavía pertenecía al ciclo del día y que inició a la tarde anterior. Y luego el segundo día vuelve a iniciar a la tarde del segundo día. Génesis 1:8. Aplicada de verla y cuál. Vamos a escribir cada porque pegamos a Sana otro audio español. ¿Ve? Entonces, oñe punja abuela día, oñe contar el primer día, domingo, ya eso ya entendés porque aprende y domingo y el primer día ahí, ya entendés jamás de hoy nada. Eso la domingo, oñe por un va de ir a tu domingo. Domingo y nada. Al otro día con las 11 más pues para domingo y primer día y entonces y hay que para el primer día
Pero Génesis 1:8 ve ya topata y llamó Reina Valera, y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Ahora hoy que la día segundo fue la tarde del día segundo. Acha oñe punu kaaru para hoy que oñe punu la día segundo, oñe punu la día lunes. Primer día domingo oñe punu kaaru al lunes hoy que al otro día hoy quería para inde aveina. O sea, de tarde a tarde, de tarde a tarde. Cuarajú y qué, oñe punu la día, al otro día cuarajú y qué, oñe punu otro día, pecha oñe contar o contar pues ya yo mi padre pues la ñande esta vez señale confundí la día de la resurrección. La pepillamos, ahí la ve contaron la calendario romano. Mateo 12:40 vengo de hija, el mismo ahorita 3 días y 3 noches, a peor resucitada. No sé, ahí nunca la cuenta la ne contar y no pesa. En hoja para no contar que pesa la día. Para y qué al otro día para y qué ve. Bueno, ya analiza mi versículo 27 a versículo 32 de Levítico 23. Algo ya Levítico y qué son ya topa pues. Levítico 23. Ya pillas la de tarde a tarde jaina pues vea. El versículo ya analizado del capítulo 23, 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestra alma y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. O sea, pea día de ayuno y na pea la Yom Kippur. Versículo 27 ve séptimo mes del calendario bíblico. Séptimo mes del calendario bíblico. Y upea a los 10 días. Pellapota la ayuno, pellapota la arrepentimiento, día de perdón también. Ya va. El día 16. Pero en mañamico ave versículo 30. Vaya tú y te puedo ya versículo 32. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestra alma, comenzando a los 9 días del mes a la tarde. Punto, coma. De tarde a tarde. ¿Cuáraje y qué? ¿Cuáraje y qué? O durata la upedía de ayuno, 24 horas. Tarde a tarde. Va, eres y sube, va, el día oñe ponuta la día 9 y sube. Pepe ya pota ayuno el 10. Pepe veñe ponuta. El 10. Pero habemos de la hora pone por la 10, versículo 32, versículo 27, el 10 de este mes séptimo, el 10, hay que encuentra la número 10. Pero versículo 32, y día de reposo será vosotros y afligiréis vuestra alma comenzando a los 9 días del mes a la tarde. Va, eres Isuela eso veo de esta pero apegoñe contra el 5 27 vengo el 10 y más no, en el punto al 9 no. Lo que está diciendo ahí el 10 hoy que el 9 hoy que ove cuaraje. Oñe ponula el 10, oñe ponula día, pillaba. El 9 hoy que ove cuaraje, oñe ponu el día 10. Ahí sube hasta que hoy que llegue cuaraje, upebe 24 horas. Upebe o pata la vene ayuno. Un día. De sol, de puesta del sol a puesta del sol o dura 24 horas. Upea la pecha ni contar la día. Pepilla, imagina lo mitad. Hagan las ensacas, yo bebé que me avisa. Más 595-985-162-975. Entonces, analizaron upea y claro, por ahí te digo, bebé, ayer. Esa página la orden, bebé. El 10, la bella pota la vene ayuno. Pero el 10 oye punuta PM, el 9 hoy que ove cuál versículo 32, eso es para Yahweh, ¿no? Es la tema. Ahí está. A que hago versículo y pegue tu utato para no hay nada pues era. Nehemías. A ver, Nehemías. Ya ve anotada. Nehemías capítulo 13, versículo 19. Ella tende por bebé con Nehemías 13, 19.
frase, palabras, y cuando iba oscureciendo, pero ¿y qué? Antes del día de reposo, viernes carubia. Hoy qué hoy y hoy qué página, hoy qué, oye por hoy qué hoy. Quiere decir que hoy qué pago, oye por la día de reposo, la viernes, ya es sábado, ya es Shabbat, pillaba, Nehemías 13:19, ahí está. Y claro, por ahí te dice. Con Ángel vengo la Israel pepeisa, oye, seguí, oye, contar la día, los hermanos, pues, investigando, ¿no? Que la Google ve por andumba, esa va Israel, venía contar la día. Va día, oye, por no sé cuál la día, mía. Con Ángel la israelita, oye, seguía por la Toraga. Claro que sí. La respetaba la Shabbat. La día de reposo, el séptimo día, oye, por un viernes caru, y quedó para que según Nehemías 13:19. Y cuando iba oscureciendo, ya hoy qué más bola para que pues tuve, hoy qué para que pues tuve día de reposo, hoy qué más Shabbat, viernes caru, pillaba. Japao durata al otro día para que hoy qué ve upebe o para día de reposo, séptimo día. Allá de ya esa la Biblia ve ahí. Ñande Padre Yahweh, oñe punumba por primer día o putu séptimo día. Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. O bendecido día o apartado día. Oñe punumba por primer día o putu séptimo día. Pero no ñe cambié, al revés, para que lo mitad oña po. O va por sábado, va por la séptimo día o putu primer día. Un calendario romano ina esa aina va esa y se la ya aina judaizante y dice el olla aina. Oye tema va ese ya contar la meses otro tema allí cuando allí cuando la día va eso ya contar cuando ya aprender también eso venía a contar las meses a año nuevo siempre ya nos en cuenta cada mes la Biblia ve Hako anga ve Israel ve da ahí la 30 días oye botín ya un año por un mal no Pepe oye en cuenta la luna nueva ya se juro no mira pe ya se juro ve pui mi picha ve pui mi bene mi ko tu taisha pui mi pe uña de gato esa upesa o apareció en la luna upe oye por un la mes oye por un la mes Biblia entonces upar el año nuevo bíblico oye pues con luna nueva hoy siempre el año nuevo la Biblia oye por con luna nueva pero va el tiempo en el mes de Abid va el mes de la Abid puede ser marzo o abril del calendario romano es en Dubai la año nuevo oye pues ya suprajupe de abril o de marzo la Biblia bella jata Éxodo 12, 1, 2 ya es a mí Éxodo 12, 1, 2 oye en ningún Yahweh Moisés veja Aarón veja oñón guaré Egipto netame haje isu que cuera peaco aru peaco mes heina peaja etape ñepurumbu entero mes se pemará PM esta es la primer mes del año. Y este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Va, exagera, va, el tiempo pone eso que espera Yahshua HaMashiach. Mañami, Éxodo 13:4 PGI. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. En el mes de Abib. Pues veo, el único nombre del mes en la Biblia era Abib, la mes bíblico. Pero mi otro, estos páginas mías son nombres paganos para el tema, pero la Biblia es la Abib, primer mes del año nuevo, Abib, y que puede ser, según el calendario romano, depende también de la cosecha, depende y ayupáramos la cebada, abril, entonces, abril oínamos la yacira y ayupáramos la cebada, entonces abril año nuevo bíblico. Dahi ayuíramos la cebada, oí la luna nueva, entonces ya celebra mes nuevo, luna nueva de ya celebra. Entonces ya anuara
marzo, ve. Upear el calendario bíblico, ve, a veces la meses o verú 12, a veces o verú 13, porque o depende la cosecha de cebada, y ayudan a la cebada. Entonces, ayudamos a abrirte la cebada, la luna nueva, ve, entonces, das 80 año nuevo, pero sí o sí, marzo, ve, año nuevo, está porque bebé ya y ayuda. Entonces, hoy quiero ya será marzo, ve, ustedes sí, año nuevo bíblico, bebé, ya es real. Sí, sí, oye, pues. Entonces, bebé, ya esa más. Deuteronomio 16:1-4. Deuteronomio 16:1-4. O sea, y el lingüi, petaba el lingüi, es cierto, heterobeteba israelita cuera, ja oña gendie cuera, ja ita ira cuera. Ja ope desierto gera sin, oña hinape desierto de Elinja Sinaí. Ikere, ipupe, butepe, baby. Upe 15 días del segundo mes, pe 11 jaguer y cuey de la tierra de Egipto. Mamisha, abe ya topa, ositañan de PTI, día ositañan de mes. Quinto día del segundo mes. Quinto día del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Este está en ya lee ahí aunque está mañana Éxodo 16:1. Éxodo 16:1. Va, él primeramente antes de que sea BM, a ver, y que mover la Deuteronomio. Que la meses no es ni la enero, febrero, marzo, no. Primer mes ya se cubrí a Bibhei. Jaco a ver ya se y segundo mes y no morir yo la jera. Que sí que ya de la mes bíblico no recoge la segundo mes bíblico no recoge la jera. O si no recoge y número. Primer mes Abib. Segundo mes de jera. ¿Me pillaban? Ahora, haga si ya está la ya pillas ya está la Deuteronomio 16:1-4. Deuteronomio 16:1-4. Y tú, y cope aina. Y te la guarda, ni venían voy a ir, está un niña tende por nada, ni jambo eva. 16:1-4. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Elohim de Egipto de noche. Va hora 11 y va el mes pe 11 y cueye y de Egipto en el mes de Abib. Primer mes era Abib. Upea, oye, pues la upea primer mes de Abib, a los 14 días, hina la Pascua. Pascua. Entonces la Pascua, oye, celebramos la Pascua bíblica, la salida del pueblo de Israel de Egipto, y la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Oye, ya tendrá entonces la primer mes, a los 14 días, hoy 15. Pero la fecha de la Pascua, esa, ya pillada, ya aprendete ahí nada. Pero Abib, oye, pues no es. Oye, tema. Otro detalle ya de copa, algo importante, y ya voy a saponar, me la detalle uno por uno. Vea con versículo, vea, eso 13:4 para allá leemos Abib. O sea, la idea, a ver, ya de cuál, bueno, hermano, la mes bíblico, oye, pues cada luna nueva, a la año nuevo, oye, pues en el mes de Abib, que sería entre abril y marzo, ya será ube, ja oíara y ayudará la cosecha de la cebada, oye, celebran la Pascua, oye, ya ponen la primicia, porque si no, un día tú ella por la primicia. La anda y ponieron la cosecha pues entonces maná ella pota el año nuevo.
¿Por qué? Manala año nuevo y cote la ya pujan la Pascua porque y el peaco primer mes PPCA pea pende mandu hasta cada 14 para que a 15 pe celebran a la Pascua. Da la orden. Entonces andai por ir la año nuevo también allí hasta la primer mes bíblico. Entonces, primer mes bíblico a los 14 y 15 días se le celebraba la Pascua. ¿Qué sería eso? Más o menos sería entre abril, o no la cosecha de la cebada, o marzo. Usted hoy la cosecha de la cebada. 14 y 15 de marzo la Pascua. Allá. A cabeza del año nuevo. Y no pea Roscodesh. Peango año nuevo o mes nuevo y hebreo. Cada luna nueva. Pepilla vaina. O a la año nuevo tiene que haber luna nueva, o la cosecha, o ayuma a la cebada para la primicia después de la fiesta de Pascua, pillapa, o llorajapu. Entonces, la luna nueva de cada mes, a inicio de un mes nuevo. Inicio de un mes nuevo. Echan de la Biblia para pillar la mes, luna nueva. Para cada luna nueva lo celebrar o orar, agradecer Yahweh por un mes nuevo, porque para pedir mandamiento ahí. Para ya y ya donde ella puede pedir cenita a mí, o tiene almuerzo en conmemoración para honrar a Yahweh por el mes nuevo que te da. Para que tú ya celebrarlo, mitad, para bíblico. Para la celebración de la luna nueva o mes nuevo, para no lleven 6 mandamientos. Bueno. Salmo 104:19 y que oye pues abuela luna y que tojan esa o medí la tiempo, o sea las festividades, las estaciones y seina festividades de Yahweh, la fiesta bíblica, tiempo de Yahweh, tiempo señalado, y las festividades cada estación del año allá. Por ejemplo, con fiesta de la trompeta, y ya va a ser en el otoño, fiesta de otoño, pero en Israel. Villaba. Ya de ya en invierno, era otoño, pero ya de ya fijar en el calendario bíblico, que le fue dado para que ellos, como pueblo de Yahweh, puedan celebrarlo esto. Lastimosamente hoy día, algunos y pueblo de Yahweh, pueblo de Dios, pero o la calendario romano ando aceptar y con festividades o rechazar negativo. Bueno, el año nuevo bíblico en la estación primaveral de Israel. Así ya jamás en cuenta ya. Abid, nuevo fruto, heise retoño, retoñar, heise fruto nuevo, heise primavera, Abib. Otra sacamos la segundo mes, dajera ahí, pesan de puta, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo mes, pesan solamente que el calendario romano ve, o sea, otro tetanguaco era un bojera paite. Pero la Biblia y te ve solamente el primer mes era la Biblia, ya pilla jamás va tiempo para un año nuevo. Génesis 1:14 hoy por término estaciones meses. Génesis 1:14. Y Fuku y ese compañero ya aprende ya se da suena. Génesis 1:14. Parece interesante. Y Pepe dijo luego Elohim, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para día y año. Va a la lumbrera, va esa ñande ya pilla la va esa que ya explica y ya pilla la festividades, la tiempo, las meses. Va esa era pelumbrera, luna esa, a luna nueva de oye poco, hago ballet y hago la luna capupa. No, hago luna llena, otro calendario, no. El calendario bíblico es luna nueva. Para me EPM y nada versículo bíblico allá. A nivel confundir, y cada luna nueva y nada la tema. Entonces,
Los meses y año, año nuevo y cada mes nuevo en el calendario bíblico se rige por cada luna nueva. Cada luna nueva. Pues ve, o ya pues abuela luna para medir las festividades, los tiempos señalados, las fiestas señaladas por Yahweh. Salmo 104, 19, ya le Génesis 1, 14. O sea, término, estaciones. Ya entendemos que primavera, verano, otoño, pero las estaciones, término hebreo, y seina, tiempo señalado, o moed, festividades para determinar los tiempos de Yahweh. Ya celebramos la fiesta bíblica, con mandamientos, pillata lamba, es tiempo de bañé, tiempo espiritual de bañé, allá. Profético, vaya explicando, pero ya me di la tiempo. La calendario hebreo entonces, o calendario bíblico, calendario de la Torah, puro, oye regí por el sol, yasí, cosecha de la cebada, oña. O sea, oña, cuarají y cuarají, día y noche, rotación día y noche allá. Luna, medía, la mes pajumia. La cosecha tu y celebra un perro lleguía y celebra la año nuevo a la fiesta de la primicia, allá. Es lunar solar agrícola, calendario bíblico, es lunar solar agrícola. Oye, regir luna para fija o depender la cosecha de ahí. Ejemplo, para el año nuevo bíblico se requiere para el mes de Abib, mes de abril, primer mes, año nuevo bíblico. ¿Qué se requiere? Oñana luna nueva y ayudan a la cebada, ya que debe haber cosecha nueva para la fiesta de la primicia, que sería el día 17 a la puesta del sol del primer mes. Levítico 23, día 11. Para la que está aquí. Vaya la primer mes, hoy queo, oñana la cosecha. Luna nueva o oñana cosecha en el primer mes, ya sea en abril o en marzo. ¿Para qué? ¿Para qué la cosecha? ¿Para qué tiene que haber cebada o oñana fiesta de la primicia? Que va a caer el 17 de cada primer mes. El 17 de cada primer mes. Levítico 23, 10, 11. Oye, tema. Vaigo putaña de divina. Ya hemos la día, ya hemos la mes, año, ya es para el tema. Acabé de más informaciones. Y claro veo joven de pea. Fecha ya esa entonces que la festividad ordenada con de Yahweh siempre o con relación luna nueva ni para indicar de BTI nuevo mes. Por ejemplo, primera de Crónica 23:31 y para ofrecer todos los holocaustos a Yahweh todos los días de reposo, luna nueva y la fiesta señalada delante de Yahweh. Día de reposo y ya ahí dentro de la festividad. Día de reposo. Andas ahí, luna nueva. La día de reposo cada séptimo día. Viernes cada viernes cada y que ve al otro día y que ve cada día de reposo. Ya ofrecer a hoy dentro de la festividad a la luna nueva ahí cada mes. A año nuevo ahí, por supuesto que sí. Porque fiesta señalada delante de Yahweh. Primera de Crónica 23:31. Isaías 66:23. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, toda carne, o sea, todos los mortales, vendrán a postrarse delante de mí, dijo Yahweh. Mañana. Mira, Isaías 66:23, periodo milenial, ¿verdad? Cada luna nueva, cada mes, a cada año nuevo, a cada reposo, cada séptimo día. Esa es la día de reposo, no cambiamos ahí hoy. Periodo milenial, veo si quita y de viejo de J cada primer día. De donde recibimos, hay más, día de reposo, el séptimo día, día de reposo bíblico. Y que cada séptimo día, a cada mes, cada luna nueva, a cada año nuevo, toda carne, todos los mortales vendrán a postrarse delante de mí, dijo Yahweh. En Israel, este va a ser el periodo milenial.
Bebé y pula trompeta cada luna nueva, chino, a cada día festivo. Pain número 10, versículo 10, veja, o en Salmo 81, 3, 4. Ve. Cada luna nueva, chino, y pu trompeta. Así, chaval, chaval, año nuevo, luna nueva, gloria a Yahweh. Hoy cola dice, ay, ay, se me pimba, será. Qué hermoso, mira, se apiayo el año de ya y para este tema. Entonces ya saco libro, ve. Día de reposo a la luna nueva, hoy siempre juntos, siempre oyerás en cuenta. Séptimo día a la luna nueva, cada séptimo día ya respetar ya en Guarete a la luna nueva, o sea, cada ya se bajú ya respetar ya en Guarete, ya orar ya web. Con festividades, ya voy a mandar como ya cuñandela y ley pues la y ley no lleven 6. Primera, Mateo 5, 17, 18, 19, Yahshua mismo y con ley no potiri. Con festividades, no potiri lo mira. Analizar por ande, versículo 18 vengo a aclarar por ahí de Mateo capítulo 5, ve. Y usted ve que la oye cumplir paiteana hasta que cielo nuevo y tierra nueva. La cielo nuevo, la tierra nueva, y hago cambiar, esta ya no la pata más con afectividad. Falso, error. De modo que Colosenses 2:16, hoy vigente lo mitad, Colosenses 2:16, vengo ahí que nadie os juzgue por comida o bebida o por la luna nueva. Ani que de celebrado con ti, lo mitad oje india, ni que ella poti, con ande ella puede mara, con oye vence pama. Con ya potipama, no, a ni ella pues indeique con hoy vigente y Colosenses 2:16. Por tanto, nadie le juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o sea, año nuevo o meses nuevos, bíblico, o días de reposo, aníguete, con ando potiri, con hoy vigente, porque Yahshua mismo y Mateo 5, 17, 18, y luna, cielo nuevo y tierra nueva, oído, ve. Upea oñe cumplir paiteana la ley, upea pe tiempo peje. Mientras que upeando ñandende a tu ya anular la ley porque soy na anular. De modo que el apóstol Pablo hoy no es IAPM, mamina, va ego ve la cada luna nueva pe Guareteja, pe ula vino mija, va ego ve la cada día de reposo pe farrea pe ya por festividades, va ego ve la cada ya circuajuca un año pe ya por la hago potipama ondo ale, imagínate yo ve ani pero viati que nadie le juzgue. Acuérdalo ya, ahí nada, el apóstol Pablo según Colosenses 2:16, ya dejaron en cuenta Mateo 5, 17 al 19. Mateo 5, 17, 19, tú y 19, y hoy cualquiera hubo pendembo, aniamos a cumplir este mandamiento, mira, muy yepe, usando ya dejamos ahí en cuenta el reino de los cielos, en el reino de Yahweh. Pe mandamiento mis hijas y vea que ani pe cumplir ani que pe cumplir el mandamiento pero potipamos panda y más a ver la reino pe ani pe pena de ese pero uno pendembo algunos pe cumplir más el mandamiento y pe mis pa si oyen botuchata la reino aún en el periodo milenial ella es villayo así es que no está abolido. Colosenses 2:16 lo mitad entendeba ahí andembo al revés no Colosenses 2:16 según Mateo 5, 17, 19 inde ani que más veo y pe ascende plan de fiesta de luna nueva, plan de días de reposo cada séptimo día, plan de año nuevo cada yasipajú, cada mes, cada año nuevo. Ani que más veo anulación de con fiesta bíblica vigente lo mismo. Oye tema, pues ya me ya pupiñan en poco Aragua, ya puedo inañan de comentarios acerca de los días, años y meses nuevos según el calendario bíblico lo mitad. Magma oye EWPM aprender como cuaco te envía pobre, Roy y Milo Vázquez de el programa Jerabajina. A tu hermano, ya yo topana boco y gente. Shalom.